Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Enrique Recio, periodista de diario The Objective, y después de estas conferencias que hemos tenido a lo largo de la mañana vamos a iniciar un breve debate con los 4 expertos que nos han acompañado, Luis Ángel del Valle, María Rojo, Manuel Hernández y Javier Modúvar. Voy a plantear una serie de preguntas y bueno, pues vosotros vais interviniendo. Creo que sería interesante abordar cuáles son los desafíos que tenemos por delante en el sector de la ciberseguridad y también frente a la cibercriminalidad. O sea, ¿qué tenemos que mejorar para minimizar el impacto de los ataques o para repelerlos? ¿Falta concienciación sobre la cibercriminalidad? ¿Son conscientes las empresas del peligro al que se exponen? Hace poco leí un estudio en el que realmente solo aproximadamente un 5 de las empresas estaban realmente preparadas para hacer frente a ciberataques. Y me gustaría conocer pues, bueno, vuestra opinión. Me miras mucho, ¿no? Me toca a mí empezar, venga. Son muchas preguntas en una sola, ¿eh? Por un lado está el tema de la concienciación y las personas y por otro lado está el tema de las compañías, ¿vale? Las compañías, para empezar, dependiendo del tamaño de la misma, van a poder tener concienciación o no. Yo sé que las leyes se aplican para todas, pero es cierto que establecer ciberseguridad requiere recursos y dinero. Por tanto, irán llegando y veremos cuáles llegan, ¿vale? Y por otro lado está la concienciación de las personas. Yo creo que más o menos me da un poco la sensación de que ya toda la gente va teniendo suficiente susto en el cuerpo como para que esté más o menos concienciado. Pero eso es solamente una de las cadenas, un eslabón de la cadena, porque al fin y al cabo tú puedes estar súper concienciado, pero están atacando a todas las compañías, donde encima sí hay concienciación y sí hay ciberseguridad. Por lo tanto, es un cóctel bastante complicado. Si me preguntas, que creo que también lo has preguntado, ¿cómo podemos luchar contra esto? Esto va a ser una batalla de robots. O sea, esto es así, la versión película total. Vamos a tener un montón de IAs peleándose con otras IAs, ¿sabes? Y al final tienes que automatizar los procesos porque ellos lo están haciendo. Vale, pues bueno, yo lo que pienso a nivel de concienciación de las empresas es verdad que los ataques, por desgracia, ayudan, ¿no? Y al final, cuando ves un poco el tema de ransomware y qué ha pasado después, etcétera, ves que dices, bueno, todos los CISOs han conseguido aprobación de proyectos de seguridad mucho más potentes cuando han sufrido un ataque, ¿no? De alguna forma es una forma de verlo. Solo cuando tienes ese problema y has escarmentado, entonces ahí sale el dinero a veces de donde no lo hay y dices, pues igual vamos a dedicarle más recursos a esto. A nivel personal, estoy de acuerdo con María, creo que cada vez se está escarmentando más, pero bueno, me sorprende cómo incluso familiares míos han recibido un SMS diciendo que mi hijo que perdió la tarjeta, llámame, etcétera, y siguen cayendo en el tema. Entonces, yo creo que no está de más tampoco seguir con la concienciación, que sepan que eso pasa, que es como el tiempo de la estampita, oye, que ahora viene a nivel digital, ¿no? Y luego a nivel de retos, pues yo creo que se habla mucho en todas estas jornadas del tema de la inteligencia artificial, tú también lo has comentado, pero a mí me sigue sorprendiendo ahora los ataques que vienen, ¿no? Por ejemplo, una mujer que era novia de Keanu Reeves, que lo veía en la televisión, en la pantalla, con la misma voz de Keanu Reeves, porque era inglesa y lo conocía, le ha dejado 600.000 euros o 700.000 euros, ha caído en esa estafa, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora también con Pablo Alborán, un cantante aquí, con una señora que también hacía como videoconferencias con él y le decía que era él? Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que las vamos a ver normal y igual no estamos preparados para todavía concienciarnos frente a ese tipo de amenazas y seguirán cayendo y vendrán más, entiendo. Entonces, bueno, por un lado, empresas, escarmiento por desgracia, subida de presupuestos y usuarios, concienciación a nivel de campañas, creo yo, no lo sé. Manuel, Javier, ¿vosotros qué opináis? Bueno, ellos han comentado más o menos que la parte de concienciación, por supuesto, la parte de concienciación hay que seguir y hay que ser constante todos los días, porque yo creo que, como todos decimos, el punto más débil es el ser humano, y el ser humano, aunque se conciencie, en algún momento va a caer, es como el motorista que he dicho esta mañana, o te has caído, te vas a caer, y con lo cual todo el mundo va a caer, ¿no? Retos que vienen por delante, pues yo creo que los retos que vienen por delante hay que mirar que cada vez que se conciencie y ponemos barreras para evitar determinados ataques, automáticamente tenemos el otro lado que busca las debilidades de esas barreras que vamos poniendo, ¿no? Con lo cual estamos en una guerra asimétrica donde, en cierta manera, ellos nos llevan ventaja, pero siempre nos van a llevar ventaja, porque con una vez que tengan éxito,
ya la han tenido, ¿no? Y esa ventaja va a suponer que en los próximos años, ya no te digo de lustros o décadas, porque en ciberseguridad hablar de un año ya es mucho tiempo, van a salir nuevas amenazas que se van a ir dirigidas como target tanto a personas como a empresas, que todavía no estamos pensando ese tipo de amenazas, pero claramente con la inteligencia artificial va a ser exponencial. Bueno, yo coincido plenamente con mis compañeros. La verdad es que todos anteriormente ya han expuesto todas las diferentes cuestiones a nivel de retos que se pueden dar. El tema de concienciación. Hay que tener en cuenta una cosa, que normalmente cuanto más formados estamos, cuanto más experiencia tenemos más capacidad o tenemos más tendencia a relajarnos. Es decir, como lo sabemos, pues entonces lo hacemos de forma más relajada. Es como quien está conduciendo un coche, lleva muchos años y entonces se relaja y ahí vienen los accidentes. Es decir, ahí es donde te viene realmente el problema de que al bajar la guardia te puedas encontrar con eso. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, que en este tipo de guerra, sobre todo en el tema de las estafas, mínimamente siempre hay tres actores: el ciberdelincuente, la víctima y una entidad financiera que está por medio, que se nos ha olvidado, pero está ahí. Es decir, si yo hago una transferencia, si yo hago un pago con tarjeta, etcétera, etcétera, hay una tercera entidad que parece que no está nunca, que está en la sombra. Que está en la sombra, pero está ahí. Bien, lo que hablábamos antes en una de las presentaciones, de la colaboración internacional, pero no solamente internacional, sino incluso colaboración por sectores, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, establecer diferentes foros en los que se acuerden protocolos de actuación conjunta, es fundamental. La concienciación, protocolo de actuación conjunta y el tema de proteger mucho la información. Lo más vulnerable hoy en día es la identidad de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una identidad real en la calle, que puede ser adquirida con una simple fotografía, en la calle, vía pública, no le pasa nada, pero se puede ser adquirida. Pero luego tenemos una identidad digital también, y esa identidad digital no siempre está suficientemente protegida. Y ese es el primer factor, el primer vector donde los ciberdelincuentes obtienen la información. Cuando me refiero a nivel ciudadano, si nos referimos a nivel empresas, desgraciadamente todavía hay muchas empresas que no tienen la suficiente concienciación. En segundo lugar, no consideran que invertir en tecnologías para esa ciberseguridad sea prioritario, porque no es objeto de negocio. Y en tercer lugar, a veces esa tecnología es costosa, porque suelen ser costosas, pero no llegan debidamente a ese sector, a esa población de pymes, por ejemplo, de pequeñas empresas, que hay que dirigirnos más a ella. Yo creo que también es fundamental. Y desde el punto de vista que me afecta desde el punto de vista de peritos, es decir, yo creo que siempre va a existir este tipo de delitos. Lo que hay que tener es tendencia a reducirlo cuanto vez más, poner más barreras, colaborar internacionalmente en la persecución del ciberdelincuente. Muchos son grupos organizados que se conocen, que operan desde países en los que no hay cooperación internacional, y eso se debe de evitar, porque afecta a nivel mundial y a nivel global. Me llama mucho la atención esto que has dicho de las entidades bancarias, porque efectivamente en muchos casos de fraude... Hechos financieros. Sí, bueno, pero en el caso también de los bancos no se hacen cargo de reponer ese dinero que se ha retirado o sea, que se ha robado a la persona, ¿no? O sea, sí que se necesita ahí, no sé si legislación, pero algún tipo de medida en la que, bueno, porque tampoco es culpa en muchos casos directa de la víctima, ¿no? Que lo hacen todos los ciberdelincuentes. Yo ya hace 10 años conocí el primer caso cuando se empezó a implantar el e-commerce aquí en España, una empresita familiar que empezó a vender cosas por internet, cosas sencillas, nada complejo, y entonces empezó a vender tanto que empezó a contratar personas, cada vez vendía más, se fue haciendo grande, y la mayor parte de los pagos, por no decir al 100%, porque todavía puede quedar alguno por una transferencia o alguna cosa de este tipo, contra reembolso, pues eran todos con tarjeta de crédito. Tanto creció que contrató un montón de personas, hizo un estocaje, compró un almacén y en un momento determinado siguió creciendo exponencialmente hasta que llegó el momento que le tocó. Es decir, alguien utilizando car sharing, utilizando tarjetas fraudulentas, pues empezó a hacerle muchos apaños de compras que no eran reales. No vamos a exponer ahora mismo todas las técnicas que hay de fraude para el tema de los marketplaces, de cómo comprar y cómo te llegan a ti artículos comprados con tarjetas fraudulentas, porque no se trata de esto, no es el escenario adecuado, pero esto ya pasó hace 10 años, entonces tuvieron suerte. Y voy a decir por qué tuvieron suerte, porque su abogado contactó con nosotros, con la asociación, y nos preguntó, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo puedo yo defender a mi cliente? ¿Qué argumentos tengo? Porque claro, o sea, ¿cómo lo tengo? Y era muy sencillo. En la cuestión contractual del contrato, donde el banco se comprometía a ofrecerle previo pago por taquilla, pagando una cuota, un sistema de TPV virtual, el banco era el que verificaba la autenticidad de las tarjetas de crédito. El propietario del negocio no podía saberlo.
Por lo tanto, como había un primer filtro que pasaba, al final el banco asumió ese fraude de forma interna. Es como las pérdidas de un supermercado, un gran almacén, que son las pérdidas de pequeños robos. Hay una cantidad, seguro que el señor contable tiene una cantidad establecida para esos pequeños fraudes, robos que se someten en los supermercados, pues no imputarlo. Entonces prefirió que su imagen pública no fuera expuesta y por tanto su credibilidad de reputacional, y asumió ese coste. Bien, a partir de ese momento los bancos empezaron cada vez más a afinar mucho en ese tipo de contratos, e incluso ahora hay todavía bancos que siguen firmando, poniendo unas cláusulas leonidas. Ojo, yo no tengo nada en contra de los bancos, que esto sale luego público y luego me cancelan las tarjetas. No, entidades financieras, vamos a llamar así, que cada vez son controlan mucho más ese tipo de situaciones y demás. Es verdad, aplican buenas prácticas dentro de lo que es la parte financiera, en las prácticas del e-commerce y todo lo demás, y la utilización de tarjetas. Es decir, hay entidades que se están cada vez... Pero lo que yo quería señalar era que hay 3 actores al menos: el delincuente, que es que hay que coger y hay que perseguir; la víctima, que no deja de ser una víctima; y una entidad financiera por medio, que parece que es que nunca aparece en el papel, pero es que está ahí. Es un colaborador necesario, quiero decir, o por lo menos un intermediario necesario, ¿no? Y eso también tenemos que, dentro de ese juego, implicarles también en ese tipo de seguridad bancaria o de prácticas. Volviendo a lo que ha hablado Luis esta mañana del ransomware y tal, en los últimos meses hemos visto que ha habido muchos ataques a infraestructuras críticas, Iberdrola, yo porque cubro información del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y el Ejército a través de una empresa de reconocimientos médicos, en fin, muchísimas empresas. Entonces, lo que yo creo que mucha gente se pregunta es, vale, han quedado los datos expuestos, decimos en la prensa, de millones de personas, pero claro, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué protección podemos exigir nosotros o tendríamos que tener cuando se producen este tipo de ataques? Realmente lo primero es estar informado de qué ha pasado eso, ¿no? Porque ahora lo que se ha visto, por ejemplo, con esos ataques es que ahora están atacando a los usuarios, a los que igual te ha llegado un mensaje, un ataque de pretexto, también alertaban entonces, por lo menos estar alertados, no si son ese tipo que han cogido simplemente datos personales. Si han cogido tus datos de más, pues lo mismo, estar por lo menos prevenirte y que te informen de qué tipo de ataques te pueden venir, ¿no? Igual por los mismos medios, por el móvil. Oye, mira, te puede venir este tipo de ataques, ten cuidado, tal, este tipo de cosas. Yo creo que ahí ya no tienes otra, que además está por ley, ¿no? Tienes que estar obligado las entidades o las organizaciones que han sufrido un robo a informar, ¿no? Entonces, no se me ocurre otra, realmente. Pues a ver, por parte de las compañías estamos hablando de infraestructura crítica. Voy a tirar una moneda al aire y voy a decir que todos cumplen con las regulaciones, tienen todo más o menos puesto, asegurado, y es verdad que aunque pongas todos los métodos de seguridad, hay formas al final de que entren, ¿vale? Así que yo lo he dicho durante mi charla, y me lo han preguntado algunos, ¿qué hago cuando estos datos han sido expuestos? ¿Cómo los puedo borrar? Evidentemente son datos que están en manos del crimen organizado, no tienes derecho al olvido y nadie se va a preocupar de borrar tus datos. Lo único que podemos hacer, y eso es justo de lo que he hablado yo, es, oye, por lo menos pongamos un sistema que te avise de cuándo están esos datos ahí fuera y poder tú actuar en consecuencia. No tienes otra solución. Oye, me han robado la tarjeta de crédito, pide que te la cambien. ¿Han robado el teléfono? Pues ya sabemos todos que toca antivirus, anti-spam y anti todo esto, ¿no? Pues ya que tú personalmente puedas actuar. Pero los datos van a seguir filtrándose, van a seguir estando fuera, y es que es el oro de nuestro siglo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, esto no va a acabar nunca, ¿no? Esto no va a acabar mientras haya dinero de por medio. O sea, donde hay dinero hay criminales. O sea, que no va a acabar en ese sentido. Desde que el mundo se fundó hay criminales, ¿no? Y esto no lo podemos cambiar, ¿no? Y va a seguir. Como dice María, los datos es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces, que todos van a buscar el dato porque es donde se busca el rendimiento o el beneficio de los grupos delictivos, está claro, fuera de lo que he comentado esta mañana de ataques de geopolítica, ¿no? Yo creo que cada vez nos estamos dando, por lo menos también me pasa a mí, que las entidades por legislación están notificando cuando tienen brechas de seguridad y ha habido una filtración de datos a sus clientes. Por lo menos tenemos que te llega y te avisan, oye, cuidadín, que tus datos han sido expuestos, te puede llegar correo, sé un poco más atento con el correo, no abras cualquier cosa, pero eso se va a seguir pasando, es decir, no podemos poner puertas al campo.
También es verdad que por la parte de los legisladores se está legislando de manera más profunda, es decir, dentro de poco va a haber una transposición de la NIS 2 que va a forzar más, incluso en directivas de DORA, se está legislando para que entren nuevas reglas, no nuevas reglas, se apliquen nuevos procedimientos no solo a las empresas de infraestructuras críticas, sino esenciales, importantes, con un nivel de empleados y facturación menor, y eso tarde o temprano lo que va a dar lugar es que cualquier filtración de datos a sus clientes estén por lo menos avisados. Es decir, no vamos a poder evitar que un día, y tampoco eso, no lo vamos a que se robe una base de datos y tu número de tu móvil, tu cuenta de correo, incluso tu visa esté, pero hace poco en una compañía aérea le robaron y avisaron a todos los clientes de que las visas estaban expuestas. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que cambiar de visa, ¿eh? Ahí sí que estoy con Manuel, que tendría que involucrarse, por ejemplo, también las entidades financieras, que si se da una brecha de eso, automáticamente repongan la tarjeta a los usuarios y no sea el propio usuario que tenga que actuar. Que actúen de oficio, ¿no? Ellos. Bien, yo simplemente vengo a reforzar lo que, en el mismo sentido que estaban hablando mis compañeros. Yo creo que aquí lo que habría que pensar también son dos cosas importantes. La primera es que hay una serie de colectivos vulnerables, que eso va a ser muy difícil que se puedan incorporar en esta seguridad digital. Un colectivo que son los más pequeños dentro de la que es la escala evolutiva, los menores, y los más mayores. Es decir, hay ese tipo de colectivos, nosotros todavía nos ha tocado, nos tocará dentro de unos años, pero ese colectivo que ya tienen 80, 70, 80 años, más de 80 que de 70, es muy difícil que alcancen a entender la tecnología, cómo evoluciona. Alguien normalmente suelen ser los hijos o algún familiar, les regala un teléfono de última generación, le dice, mira, papá, mamá, aquí tienes tu tarjeta que te la he puesto para no llevarse en el bolsillo. Tú simplemente pulsas este botón cuando vayas a pagar y ya te vale, ¿no? Pero es algo más que todo eso. Y esa información, esa concienciación, si ya resulta difícil hablar con un cajero, imaginaros que hablar con un teléfono o hablar con un reloj inteligente, ¿no? Esos colectivos hay que dirigir ese tipo de campañas, no solamente informativas, que las hay, sino también de cara a la sociedad. Aquellas empresas que trabajan de cara al público, no es que son esos colectivos, tienen que tener protocolos especiales para poder atenderlos, que no todas van en la misma dirección. O sea, yo he visto casos que a mí me ha pasado, como a todos nos pueden pasar en un supermercado, en un comercio habitual, donde delante de ti va una persona mayor, que no se apaña ni siquiera con sacar la tarjeta del monedero, como mucho más se va a apañar en aplicar esa seguridad que tiene, ¿no? Yo creo que hay que, desde las autoridades, de lo que es a nivel estatal, hay que trabajar, a nivel regional también, trabajar en que, no me gusta la palabra obligar, concienciar a las empresas que trabajan en esos colectivos a que mejoren esos procedimientos de atención y que no se sientan tan vulnerables, ¿no? Porque es que los delincuentes no entienden de ética ni de moral. Es decir, desde el punto de vista que te hagan hospitales, desde el punto de vista no van a distinguir si tú tienes necesidades o no. A colación de lo que habéis dicho, o sea, las entidades financieras, a lo mejor hay que cambiar un poco la perspectiva del concepto de tarjeta de crédito. Yo, por ejemplo, conozco una entidad financiera que tiene tarjetas de crédito virtuales, que tú la creas, haces tu pago en internet y con un solo botón te la has cargado. Ya no te van a volver a robar con esa tarjeta, ¿no? Por lo tanto, este tipo de soluciones, hoy en día en un mundo tan digital, que entras en una página web y dices, uy, voy a comprar un ordenador, ¿no? Sí. A ver cómo me sale este y demás, pues me parecen cosas bastante asumibles para poder ayudar con ciertos problemas. O sea, que también vamos a decir aquí, lanzamos un mensajito, por favor, entidades financieras, sacad medidas creativas que... No las tarjetas de usar y tirar, o sea... Claro, cosas esas, te lo ponen útiles en la aplicación en el móvil, dices, creo una, hago mi pago, la borro y ya está. O sea, fíjate la de problemas que vamos a solucionar, ¿no? Pero yo creo que podemos ser también un poquito creativos. Sí, un apunte en el tema de infraestructuras críticas. Al final, yo creo que muchas veces nos movemos por las multas o las obligaciones. Es decir, las empresas presentan las cuentas porque están obligadas por ley, ¿no? Te pones el cinturón porque tal, ¿no? Entonces, los marcos normativos es una buena forma de hacer subir el nivel de ciberseguridad de la gente, ¿no? Entonces, como tú dices, igual hay que concienciar, pero llega un momento que igual no tenemos más remedio que obligar, ¿no? Porque al final se pierde tanto dinero, puede afectar incluso al sistema financiero, como decías, con DORA, NIS. Entonces, al final, igual hay que coger y decir, mira, como nos ha pasado con GDPR, ¿no? Al final hemos tenido que, estás más concienciado con el tema de los datos personales que manejas, pues vamos a tener que ser obligados, porque si no podemos tener multas, a cubrir determinadas cosas o poner determinadas medidas. Me parece que es un camino que por ahí van las autoridades
sí parece efectivo, que todo esté debajo del marco. ¿Es un dolor de cabeza? Sí, pero una buena medida parece que también. Hay una cosa importante también, que con el marco normativo que nos viene, yo rompo una lanza porque nos demos cuenta, seamos un poco sensibles. Parte de la sociedad no está preparada para entrar de golpe a un mundo digital totalmente, ¿eh? Es decir, lo que ha comentado Manuel, gente mayor que se le está obligando por fuerza a entrar en un mundo digital y nos estamos olvidando del mundo físico. Parece que el 2030 nos llega ahí, ¿no? Llega y hay una parte de la sociedad que no está preparada. Los legisladores tendrían que tener cuidado porque hay gente, lo mismo que se está dando, que el dinero está desapareciendo y hay pueblos donde no tienen para sacar dinero para pagar un café. Cuidadín con acelerar demasiado la máquina. Volviendo al tema de nuevo a los ataques de infraestructuras críticas, como ha habido tantos y tan seguidos, en la prensa se ha planteado un poco si podrían tener un mismo origen. Si podrían tener un mismo origen. Al final, en un contexto de guerra, o sea, se piensa, digamos, pues han podido venir de Rusia, ¿no? Porque estamos en un contexto bélico. ¿Estamos más expuestos en un contexto bélico al cibercrimen, o sea, en países europeos? Yo definitivamente sí, realmente. Yo recuerdo antes de que empezase la guerra en Ucrania que leí un artículo, ¿no? que Ucrania era un campo de pruebas de Rusia para el tema de ciberataque, paraban centrales eléctricas, etcétera. Todavía no se había venido esto, ¿no? Decías, bueno, pues puede ser verdad, no puede ser verdad, pero ahora estoy convencido de que era verdad. Estaban intentando, entonces que los estados utilizan eso para debilitar, o por ejemplo el tema de Irán, ¿no? Con el tema nuclear que metió Israel, Estados Unidos, etcétera. Estoy seguro. Y muchos, como ha dicho antes Javier en su sesión, muchos de los ataques que hay por detrás están sponsorizados por gobiernos. Por detrás parece que es un grupo que intenta robar, etcétera, pero en un contexto de guerra hay una guerra por debajo, la ciberguerra, guerra digital, mucho más silenciosa, pero que existe, pasa, etcétera. Entonces es el momento de, seguramente muchas infraestructuras críticas ya tienen directivas de decir, oye, ojo, que estamos aquí en el punto de mira. Y es verdad. A mí me parece una excusa, ¿qué te voy a decir? O sea, vamos a ver. Una excusa más. Una excusa más. Aquí siempre ha habido una guerra por Internet. Antes no la decíamos tan claramente. Incluso hay países que a día de hoy no están en guerra con nosotros y lo siguen haciendo. Lo que pasa es que lo hacen por motivaciones puramente industriales y económicas. Llámalo guerra, llámalo motivación económica, llámalo con la excusa, llámalo lo que quieras, pero al final lo que hay es dinero. Y que tu país gane más dinero y que tu industria crezca y mira, aquí tienen la competencia, vamos a robarles la información y su producto y en qué están trabajando para que la mía crezca más y siga habiendo más dinero. O sea, al final todo se resume en dinero. Por lo tanto, le podemos poner la excusa de la guerra, le podemos poner la que te dé la gana. O sea, ¿que la guerra ha propiciado esto? A lo mejor la guerra es bandera blanca para que muchos pues lo hagan todavía más tranquilos, que yo creo que ya estaban bastante tranquilos. Vamos a ver, porque tú vas a las redes sociales y están todos a gusto con sus coches, sus maletines de dinero, tirándolo ahí en discotecas. O sea que yo creo que la guerra afecta en muchísimos ámbitos de la seguridad de un país, pero aquí, o sea, me parece excusas. Bueno, yo creo, como he dicho esta mañana, estoy convencido que muchas veces los grupos de ciberdelincuentes que van a buscar un rédito económico es como una cortina de humo. Sí, están sponsorizados por detrás por estados que les interesa un doble fin, desestabilizar al contrario. Es decir, los dos se aprovechan, uno económicamente y encima tienen mano, como ha dicho María, mano ancha, tranquilos, encima duermen bien, y los otros crean un caos en el vecino. Eso es un poco el caos geopolítico que se está dando, pero también es verdad que hay estados que lo que están buscando, como también han comentado, es robar derechos intelectuales de patentes. Durante el COVID hemos visto ataques a farmacéuticas. Ahí no se estaba, el fin último era robar patentes. Desde la parte de China se está sponsorizando a grupos de APTs para robar derechos de propiedad intelectual de empresas occidentales. Está bien claro, pero también se está produciendo este mismo año, no, a finales del año pasado, vimos que las guerras están provocando
por ejemplo, Ucrania lanzó un ataque fuerte contra Rusia, contra el 112 de Moscú, ¿no? de romper todos los sensores. ¿Qué significa? Que también estamos viendo que las guerras, por una parte, están potenciando ataques geopolíticos, por otra parte, estados sponsorizando a grupos de ciberdelincuentes que con la excusa de ganar dinero les dicen mano ancha, pero el fin es otro, diferente. Terminamos contigo, Manuel. Bueno, pues yo solamente para apuntar, que tengo poco que apuntar ya después de lo dicho, yo creo que lo que se decía, ese refrán que dice que la guerra vale casi todo, y la guerra cibernética también es así. Entonces vamos a perder batallas, seguro, y seguiremos perdiendo batallas, lo importante es no perder la guerra. Y para eso tienes que prepararte, porque además en este tipo de guerra hay una cuestión que es diferente a la guerra convencional. En la guerra convencional los países más fuertes tienen mayor armamento, y eso es caro. Aquí hay una industria detrás que provee todo eso. En la guerra cibernética no es tan caro ese armamento que necesitas. Y hay otro factor, que es la impunidad. Porque tú cuando en una guerra convencional alguien dispara con un tanque de aquí hasta allí, se ve el proyectil de dónde sale y de dónde llega. Con lo cual identificas el origen. Aquí es muy complicado identificar el origen. Hay muchas técnicas de ocultación que se están utilizando y es muy difícil el poder eso. Yo creo que lo que se hablaba, no me gusta mandar fronteras ni marcar fronteras, pero esos bloques que había después de la Segunda Guerra Mundial, en los que hay una serie de países posicionados, vamos a llamar entre comillas los buenos y otros los que no son tan buenos, no me gusta decir los malos, pero que se está dando cada vez más en este tipo de guerra. Es decir, aquellos países que se quedaron aislados en una franja determinada geopolítica son los que se hicieron un poco más fuertes en el tema de recursos cibernéticos para poder atacar a otros países. Es decir, tuvieron que utilizar recursos que tenían pocos y escasos y entonces generaron la creatividad. Realmente eso es barato, es decir, si te vas a pensarlo, es bastante barato montar toda una infraestructura de gente especializada que utilice técnicas para atacar a otros países de esta manera. Es más complicado construir aviones, comprar misiles, desarrollar balística, buques, barcos, etc. Esto es muy inmediato. Porque en este tipo de guerra no se trata solamente de atacar, se trata de impedir que el otro haga algo. Porque fundamentalmente el impedir que el otro haga algo le estás dejando atado de pies y manos, y eso es importante. Yo creo que debemos de trabajar en que aunque perdamos alguna batalla, aprender esa lección de esas batallas perdidas y trabajar para, por lo menos, esa guerra final poder ganarla. Si no en un 100%, en una parte importante. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por vuestras reflexiones. Con este debate concluimos las jornadas de CiberX y muchas gracias a la asistencia tanto presencial como online. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.